Bien, muy buenos días. Vamos a iniciar con la clase de estudios farmacoepidemiológicos que corresponde a la unidad 5 de la asignatura de farmacia hospitalaria y comunitaria. En esta clase vamos a ver aspectos generales de la farmacovigilancia, de la farmacoeconomía y de los estudios de utilización de medicamentos para destacar la participación del farmacéutico en cada uno de ellos. Para iniciar, comenzaremos platicando que los medicamentos alrededor del mundo son un indicador sociosanitario que debemos medir y evaluar para generar estrategias de intervención en el uso racional de los medicamentos. El uso de los medicamentos a nivel mundial nos da un parámetro del nivel de salud que tiene la población, los recursos tecnológicos, la economía que tiene el planeta, y por eso es muy importante tomarlos en cuenta como un indicador sociosanitario que nos mide los niveles de salud que puede tener la población, ya sea de una región o a nivel mundial. Para poder realizar este tipo de estudios o este tipo de inferencias, tenemos a la farmacoepidemiología, que es una área de estudio que se va a apoyar de ramas científicas como son la farmacología, la epidemiología, la terapéutica y la estadística. En el caso de la farmacología, va a aportar sus conocimientos sobre la farmacocinética de los fármacos, la farmacodinamia, la presencia del efecto farmacológico en la terapia del paciente, la presencia de reacciones adversas, así como la posología que se requiere para el efecto terapéutico que se está buscando. Con respecto a la epidemiología, va a apoyar los estudios farmacoepidemiológicos con métodos de estudio que relacionen la distribución y frecuencia que existe entre la enfermedad y el uso de los fármacos. Nosotros pensamos que los fármacos siempre serán usados con fines terapéuticos, pero también hay que recordar que los fármacos se utilizan con fines profilácticos y de diagnóstico principalmente. Aunque existe una pequeña brecha en donde los fármacos se utilizan para otros fines que no son médicos o terapéuticos, y que también es interesante saber por qué los utiliza la población como métodos de abuso de sustancias. En el caso de la estadística, es una ciencia que va a apoyar a estos estudios farmacoepidemiológicos con métodos para el análisis de los resultados. Es muy importante que después de haber hecho una investigación, se realicen métodos estadísticos confiables para poder tomar decisiones que conlleven a la mejora, a la calidad de vida de los pacientes. Con respecto a la terapéutica, es de ahí donde se va a nutrir todos estos estudios farmacoepidemiológicos con datos que sirvan para poder realizar el análisis farmacoepidemiológico. Y en el área de la terapéutica podemos encontrar las prescripciones médicas, los usos de los medicamentos, podemos investigar sobre la adherencia al tratamiento, que nos van a arrojar datos que podemos analizar desde el punto de vista farmacológico, epidemiológico y estadístico para conformar los estudios farmacoepidemiológicos. Bien, entonces vamos a definir o vamos a platicar qué es la epidemiología. La epidemiología es entonces el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos, en particular las enfermedades, que están relacionadas con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Hay diversos métodos para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas. Por ejemplo, la vigilancia y los estudios descriptivos se pueden utilizar para analizar la distribución, y los estudios analíticos permiten analizar los factores determinantes.
Entonces, la epidemiología va a poder investigar o estudiar cuál es el origen del problema, cómo es que ha ido evolucionando y hacia dónde se dirige el problema o el evento con el uso de los medicamentos que están relacionados con las patologías que presenta la población. La población en general, pues bueno, tiene distintas características, aspectos culturales, incidencia de enfermedades, y eso hace que la epidemiología tenga que buscar o clasificar los estudios en los cuales se va a apoyar, porque, bueno, no es el mismo caso de una enfermedad en una población o de un individuo a otro. Y por eso tenemos distintos tipos de estudios epidemiológicos. La forma más general de repartir estos estudios epidemiológicos son los estudios experimentales y los estudios no experimentales. Los estudios experimentales son aquellos que llevarán un proceso científico, un proceso metodológico, y que generalmente están abocados a trabajar ensayos clínicos, fase 1 y fase 2, como los que ahorita están muy en boga por la búsqueda de la vacuna para el COVID-19. También tenemos estudios de ensayos de campo y ensayos comunitarios de intervención. Esos tres tipos de ensayo son los que podemos llamar del tipo experimental. Los estudios epidemiológicos no experimentales son los que se basan en la observación, en donde el investigador no interfiere en el proceso del evento, solamente está afuera observando cómo suceden las cosas para después procesarlo analíticamente, procesarlo o realizar un análisis desde un punto de vista científico, utilizando un método científico. De estos no experimentales tenemos a los estudios ecológicos, a los estudios de prevalencia, a los estudios de casos y controles y a los estudios de corte o de seguimiento. Aquí es importante, o bueno, como ejemplo, los estudios de caso son los que hemos escuchado en las noticias ahora con el surgimiento de este nuevo virus, en donde, bueno, tenemos al paciente cero o tenemos al paciente que ya tiene dos comorbilidades, la influenza y el COVID. Entonces, son estudios de caso porque a nivel mundial solamente se han presentado 1 o 2 casos o muy poquitos casos. Ese es un ejemplo de los estudios no experimentales, los famosos estudios de caso. También tenemos otro tipo de estudios epidemiológicos que podemos clasificarlos o agruparlos por estudios descriptivos y estudios analíticos. Cuando hablamos de estudios epidemiológicos descriptivos, podemos hacerlo a nivel poblacional, en donde utilizamos estudios ecológicos. Entonces, estudios ecológicos es los que se realizan en una población determinada y van a describir lo que está ocurriendo en esa población. Y a ese tipo de estudios se les llama estudios ecológicos. En estos estudios descriptivos también lo podemos hacer a nivel individual. A propósito de un caso, como lo mencionaba anteriormente, en este problema del coronavirus, bueno, hemos tenido casos que se han estudiado de forma unitaria para poder empezar a conocer la epidemiología de la enfermedad, o también podemos estudiar una serie de casos en donde distintos individuos presentan características particulares, pero también que tienen algún evento en común. Están los transversales y el de prevalencia. En el caso de los estudios analíticos, tenemos a los estudios observacionales,
y a los de intervención. En los observacionales tenemos a los estudios de caso y controles y los estudios de corte. Aquí se utiliza mucho en los estudios retrospectivos y prospectivos. Recuerden que los estudios retrospectivos son los estudios que podemos realizar del día de hoy, del presente hacia el pasado. Es una forma de estudio analítico en el que podemos obtener los datos de historias clínicas, de perfiles farmacoterapéuticos y podemos tener un alcance de años, de meses, de años atrás. Eso permite que nuestra área de estudio o nuestros individuos estudiados sea una población mayor. Y esa es una ventaja que tienen los estudios analíticos de estudios de corte, porque podemos estudiar un número poblacional muy alto, podemos estudiar el caso o los eventos sucedidos en tiempos muy prolongados, incluso de años, pero tenemos otra ventaja de estos estudios retrospectivos es que podemos hacer ese análisis de estudio en un tiempo récord o en un tiempo corto. O sea, no vamos a estudiar 5 años, pero podemos dedicarle 2 meses al estudio retrospectivo de las historias clínicas de los pacientes. En ese caso es una gran ventaja poder realizar estos estudios de corte. Sin embargo, tenemos la pequeña limitante en donde, como estamos obteniendo esos datos de registros de historias clínicas, en algunas ocasiones no tenemos la forma de poder verificar que de verdad eso sucedió. Ajá. Y en el caso de los estudios de corte que consideramos como prospectivos, son los estudios que vamos a poder realizar del día de hoy hacia adelante. Estos estudios tienen la gran ventaja de que podemos corroborar si lo que sucedió es real, pero tenemos un poco más de limitantes porque nos vamos a tardar más tiempo en terminar el estudio. Es muy probable que el número de pacientes sea reducido, pero tenemos que revisar o considerar que la veracidad de los datos, pues yo la puedo confirmar. Entonces, estos estudios de corte, tanto retrospectivos como prospectivos, son los más comunes que se realizan en la farmacia hospitalaria. Y en cuanto a los estudios epidemiológicos considerados analíticos y de intervención, tenemos al ensayo clínico, al ensayo de campo y al ensayo comunitario. Entonces, todo depende de lo que nosotros queramos estudiar o de lo que nosotros queramos observar o la forma en la que tengamos a disposición esos datos, es el estudio que nosotros podemos plantear para realizar estudios farmacoepidemiológicos. La farmacoepidemiología, entonces, hay que volver a recordar un poco que es la aplicación de los conocimientos, métodos y razonamientos epidemiológicos al estudio de los efectos benéficos y adversos de los medicamentos en poblaciones humanas. Y es entonces como la farmacoepidemiología se puede dividir para su estudio dentro del área de la farmacia hospitalaria en la farmacovigilancia y en los estudios de utilización de medicamentos. Entonces, si la epidemiología tiene estudios bien establecidos, como los acabamos de ver en las diapositivas anteriores, la farmacoepidemiología tiene a su vez 2 grandes ramas, que es la farmacovigilancia y los estudios de utilización de medicamentos, que son 2 tipos de estudio que el farmacéutico clínico está obligado a realizar en el ejercicio profesional de su trabajo. Estos estudios tienen como objetivo describir, explicar y predecir el efecto y uso de las diversas modalidades de los tratamientos farmacológicos en un tiempo, espacio y población definida. Aquí hay que hacer un paréntesis recordando que, bueno, las terapias médicas pueden ir cambiando de acuerdo a la incidencia de las enfermedades,
a las circunstancias de las necesidades, y el ejemplo más palpable en la actualidad es nuevamente el COVID, ¿no? Cuando surge la enfermedad no tenemos tratamientos, no hay vacuna, no hay medicamentos que estén indicados ex profeso para esa enfermedad, y es entonces cuando los farmacéuticos tienen que apoyar al médico para poderle dirigir y ayudar en las posibilidades de éxito que pueda llegar a tener los medicamentos existentes con esta nueva enfermedad. Y entonces estos estudios farmacoepidemiológicos cobran una gran fuerza para considerar nuevos tratamientos en los pacientes o tratamientos emergentes. ¿Qué hay ahora con respecto a la farmacovigilancia? La farmacovigilancia es, por definición, las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos adversos, las sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, los famosos ESAVI, o cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de los medicamentos y las vacunas. En nuestro país existe una norma oficial que es la clave 220, en donde en todos los hospitales, públicos, privados, grandes o pequeños, debe cumplirse la vigilancia epidemiológica de acuerdo a ciertas normas que están reguladas por la Secretaría de Salud. Ajá. Entonces, esta farmacovigilancia, recuerden que es un estudio, la farmacovigilancia es parte de los estudios farmacoepidemiológicos, está sustentada en un marco legal. Estamos estudiando o estamos vigilando el uso de los medicamentos, pero desde un punto de vista legal. Y en la diapositiva ustedes están observando que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley General de Salud, en el artículo 58, en el Reglamento de Insumos para la Salud, en el artículo 37, 38 y 81, así como el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud, culminando con la norma 220 que habla sobre farmacovigilancia. Son todos los reglamentos y el marco legal que sustenta la aplicación de los estudios de farmacovigilancia en nuestro país. La farmacovigilancia, como seguramente más de alguno de ustedes ya sabe, es que tiene como objetivo detectar de forma oportuna las reacciones adversas cuando se utilizan medicamentos de forma comercial. También va a evaluar la gravedad y significancia clínica de las reacciones adversas. Debemos recordar que los medicamentos son agentes externos a nuestro organismo y por lo tanto tienen la posibilidad de presentar algún evento que no estamos deseando o que no estamos buscando. En algunas ocasiones, estas reacciones adversas son ligeras o son leves y buscamos el riesgo-beneficio, en donde el beneficio del uso de los medicamentos sea menor al riesgo. Cuando estas reacciones adversas son ligeras, entonces el medicamento podemos utilizarlo con cierta precaución para obtener beneficios en la salud del paciente. Cuando la gravedad de estas reacciones adversas supera el beneficio del uso del medicamento, entonces se pueden tomar otras acciones como la de retirar el medicamento del mercado, hacerle algunas adecuaciones de dosis o colocar leyendas importantes de prevención del uso de ese medicamento en casos particulares. Para eso nos sirve la farmacovigilancia. Otro objetivo de la farmacovigilancia es confirmar la relación de causalidad entre la reacción adversa y el medicamento. Si de verdad ese evento que estamos reportando tiene relación con el uso del medicamento o con alguna otra circunstancia. Otro objetivo es establecer la incidencia de reacciones adversas.
en qué número se presenta en mi población, para saber si es estadísticamente significativa o no lo es, o si la acción que deben tomar las autoridades es radical o parcial. Uh-huh. También la farmacovigilancia nos ayuda a evaluar la seguridad del medicamento y a evaluar los factores que predisponen a la presencia de estas reacciones adversas. Por ejemplo, si las personas consumen, practican la automedicación, si tienen una dieta rica en grasa que favorezca la presencia de la reacción adversa, etc. Uh-huh. Y también como objetivo de esta farmacovigilancia o del proceso de farmacovigilancia es difundir información para la prevención de reacciones adversas. Uh-huh. Recuerden que más vale prevenir que lamentar, y si ya un medicamento tiene caracterizados las reacciones adversas que presenta en determinadas circunstancias, es obligación del personal de salud advertirle al paciente de la presencia de esas reacciones adversas para poder prevenir alguna circunstancia que que impacte en la salud del paciente. Es decir, si yo sé que los AINES causan gastritis o hasta una úlcera gástrica, cuando un paciente deba consumir estos AINES de forma prolongada, tendríamos que informarle que debe evitar periodos de ayuno largo, que debe tener el consumo de sus alimentos en tiempos más cortos, desayuno, comida, cena y las colaciones, disminuir los irritantes, etc. Para que el impacto de esa reacción adversa en ese paciente sea menor. Entonces, de esa manera, los conocimientos que la farmacovigilancia nos pone en evidencia, debemos utilizarlos para asegurar que la terapia del paciente va a ser mayormente segura, que el paciente va a tener un beneficio mayor que alguna pequeña circunstancia que le pueda llegar a ocasionar un problema de salud. Bien. Entonces, la farmacovigilancia utiliza métodos epidemiológicos, y en esta tablita ustedes pueden observar que voy a tratar de hacerla un poco más grande para que la observen mejor, y en donde ustedes pueden ver que los métodos farmacoepidemiológicos podemos dividirlos en farmacovigilancia pasiva, de reporte estimulado, activa, estudios observacionales comparativos, investigaciones clínicas específicas, estudios epidemiológicos descriptivos, y tienen distintos métodos epidemiológicos: la notificación espontánea, la serie de reportes, los casos control, los estudios de corte. Y entonces en esta tabla ustedes pueden observar el tipo de farmacovigilancia que estamos estudiando y relacionarlo con el método epidemiológico que nos va a servir para poder realizar ese estudio. Ajá. Entonces, los tipos de farmacovigilancia los vamos a elegir de acuerdo a la institución hospitalaria en la que estoy, al tipo de pacientes que yo quiero estudiar. Y también tendré que elegir el método más estudiado o más cercano para obtener los datos que yo quiero obtener. Y hablando de datos, es importantísimo en este momento de los estudios farmacoepidemiológicos recordar que el perfil farmacoterapéutico es la herramienta en la que el farmacéutico puede extraer los datos que necesite para esos estudios de farmacovigilancia. Es el concentrado de datos que tiene con varios pacientes para poder obtener resultados adecuados, ¿no? Recuerden que el perfil farmacoterapéutico es un documento que realiza el farmacéutico a partir de las prescripciones y de las indicaciones del médico, con datos que proporciona el propio paciente a través de la entrevista farmacéutica. Son datos que están bien documentados y que tienen hasta doble revisión
el farmacéutico que abre el perfil farmacoterapéutico, el farmacéutico que revisa que esos datos estén correctos y el farmacéutico que utiliza esos datos para la dispensación del medicamento. Entonces, los datos que se contienen en este perfil farmacoterapéutico son datos de una utilidad muy grande para hacer estudios de farmacovigilancia. Y otro documento que utilizamos mucho para poder llegar a algún dato concreto en estos estudios farmacoepidemiológicos es el algoritmo de Naranjo. Existen muchos algoritmos para poder determinar la prevalencia o la incidencia de estas reacciones adversas, que son la materia prima de la farmacovigilancia. Utilizamos el algoritmo de Naranjo porque es la herramienta matemática que utilizan con mayor frecuencia los farmacéuticos a nivel mundial. Entonces, aunque existen otras herramientas matemáticas, otros algoritmos, son menos utilizados. Y el que utilicen más el algoritmo de Naranjo nos permite que nuestros estudios, que los estudios que yo realice de forma local en mi hospital, puedan ser comparados con otros hospitales, ya sea el que esté al lado de mi hospital o el que esté en algún otro país. Entonces, esa es la razón por la cual la mayoría de los estudios de farmacovigilancia en el mundo utilizan el algoritmo de Naranjo. Es un algoritmo muy sencillo de 10 preguntas que tienen asignadas respuestas bien concretas, un sí, un no o un no sabe. Cada una de esas respuestas tiene asignado un valor y con el valor sumatorio obtenido podemos definir si la reacción adversa pues, es definida, o sea, es casi confirmada, es probable, es posible o es dudosa. Entonces, con estas herramientas de obtención de datos y de valoración de esos datos, podemos hacer la mayoría de estos métodos en farmacovigilancia. En el ámbito hospitalario, la farmacovigilancia es parte de los servicios esenciales de la farmacia hospitalaria. Con esta herramienta es posible detectar reacciones adversas en los pacientes con el apoyo del perfil farmacoterapéutico y mediante el análisis de las sospechas de reacciones adversas de los medicamentos administrados al paciente. La farmacovigilancia es un sistema de vigilancia de los medicamentos a nivel mundial. Lo coordina la OMS. Cada uno de los gobiernos que están incluidos en la Organización Mundial de la Salud está obligado a reportar todos los eventos de sospechas de reacciones adversas que presenta su población con el uso de los medicamentos. Ya la OMS, a través de bases de datos y de empresas que se dedican a valorar esa cantidad de datos, los procesa y emite reportes. Pero esos reportes, ese tiempo en el que se tarda para emitir esos reportes puede ser muy largo y limita las acciones que yo pueda tomar como farmacéutico en mi hospital. Por eso siempre es bueno que cada servicio hospitalario, que cada servicio de farmacia hospitalaria en cada uno de los hospitales maneje o implemente su propio sistema de farmacovigilancia. Es decir, que cumpla con la norma 220, pero también tenga un programa local de farmacovigilancia. Ese programa local de farmacovigilancia tiene que estar coordinado con el Comité de Farmacia y Terapéutica para que los resultados locales que yo pueda obtener de esa vigilancia del uso de los medicamentos nos puedan servir para tomar acciones inmediatas o a corto plazo que resulten en el beneficio a la salud de los pacientes que atiende mi hospital. Bien, y con respecto a los estudios de utilización de medicamentos, debemos definirlos
como aquellos que se ocupan de la comercialización, distribución, prescripción y uso de los medicamentos en una sociedad, con acento especial sobre las consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes. Es decir, la farmacovigilancia se va a abocar al estudio de los medicamentos o a la vigilancia de los medicamentos en cuanto al uso en las poblaciones humanas. Los estudios de utilización de medicamentos van a estudiar a los medicamentos, pero desde el punto de vista de su comercialización, de la distribución que se hace a las poblaciones, cómo se prescriben, cuál es el uso que da la sociedad a esos medicamentos y cuáles son las consecuencias médicas, sociales y económicas. Ambos estudios, los de la farmacovigilancia y los estudios de utilización de medicamentos, son estudios epidemiológicos, pero abarcan, o cada uno de ellos abarca una sección de todo el mundo que es el uso racional de los medicamentos. Bien. Siguiendo con la revisión de lo que son los estudios de utilización de medicamentos, debemos comentar cuáles son los objetivos. Los objetivos de los estudios de utilización de medicamentos es conocer la utilización de los medicamentos en determinada población, es decir, cómo se utiliza el Pepto-Bismol, por ejemplo, o qué uso le dan al diazepam, por poner algún ejemplo. Comprobar el volumen de utilización de nuevos medicamentos, contar con evidencia de los efectos adversos de los medicamentos, planificar las necesidades reales de suministro y distribución de medicamentos en el hospital, ayudar a determinar la relación riesgo-beneficio y costo-efectividad de los medicamentos, realizar estudios comparativos, si se dispone de datos de utilización de medicamentos de otros hospitales, y servir como comprobante de determinadas pautas terapéuticas. Estos estudios de utilización de medicamentos se realizan de forma local en los hospitales, pero cuando se realizan de forma poblacional a nivel de un gobierno, a nivel de un país, se pueden tomar decisiones para la distribución de los medicamentos para la diabetes, la distribución de las vacunas, o los medicamentos oncológicos, o, o establecer políticas de salud con respecto al uso de los medicamentos en una población o en un determinado país. Estos estudios de utilización de medicamentos también tienen un marco regulatorio. La Organización Mundial de la Salud sabe de la necesidad de estandarizar estos estudios de utilización de medicamentos para poder comparar. Por ello, la OMS adopta un sistema ATC-DDD. Este es un sistema que propone la OMS para poder hacer estudios de utilización de medicamentos y para poderlos comparar, considerando que en el mundo pues somos muchos millones de personas y tenemos culturas, usos y costumbres muy diferentes. Entonces, tenemos que compararnos en una unidad de medida que sea igual para todos. Si no, no tiene ningún sentido compararnos. Estaríamos comparando peras con manzanas. La OMS creó un sistema de clasificación en 5 niveles que le llamó Anatomical, Therapeutical, Chemical, en donde enlistó todos los principios activos de los medicamentos, los caracterizó por usos terapéuticos y registró la molécula de ese principio activo. Y es un listado de los medicamentos que se utilizan en el mundo para evitar duplicidades, es decir, que en México se consuma un medicamento bajo un nombre, pero es la misma estructura molecular que se está comercializando en Japón, por ejemplo.
pero con otro nombre. Entonces, esta tablita ATC lo que hace es enlistar todas para poder utilizar el mismo nombre, el mismo código del medicamento cuando se realizan los estudios de utilización de medicamentos. Y también la Organización Mundial de la Salud creó una unidad de medida que llamó DDT, que por sus siglas en inglés, bueno, y traducidas al español, es la dosis diaria definida. Es una dosis media habitual de un medicamento cuando se utiliza para su indicación principal en adultos. Aquí mucho ojo, no hay que confundir con la dosis unitaria. La dosis unitaria ya la hemos revisado en otros temas, pero aquí lo importante es que ustedes puedan identificar que la DDT es una unidad de medida que propone la OMS para poder medir estos estudios de utilización de medicamentos que se realizan en diversas partes del mundo y tener una misma unidad de medida. La dosis diaria definida, en otras palabras, es la media mundial de consumo de un fármaco en una determinada pauta terapéutica. Es decir, el acetil salicílico tendrá una DDD cuando se utiliza como profilaxis para prevención de infarto al miocardio. Pero tendrá otra DDD, el acetil salicílico, cuando se utilice como analgésico. ¿Sí? Entonces, esas DDDs han sido creadas como una unidad de medida en el consumo de un medicamento con respecto a una pauta terapéutica. Para obtener datos y realizar estudios de utilización de medicamentos, tenemos las facturas, las ventas, las facturas de los medicamentos, de la compra de los medicamentos, el índice de ventas, las historias clínicas, las recetas, las hojas de enfermería, la entrevista al paciente. De ahí podemos obtener datos que podamos procesar para realizar estos estudios de utilización de medicamentos. Estos estudios de utilización de medicamentos, por ejemplo, en las recetas o en las facturas, nos ofrecen solamente datos de compra, de venta, de prescripción, pero desafortunadamente no tenemos un dato o no hay forma a nivel mundial de conocer si efectivamente los medicamentos que se vendieron, los medicamentos que se facturaron, los medicamentos que se prescribieron, si realmente fueron administrados al paciente. Entonces, es una piedrita de los estudios de utilización de medicamentos, una pequeña desventaja o una grande desventaja, como ustedes lo quieran ver. El que a pesar de tener estos datos que pueden ser cuantitativos, podemos contabilizar cuántos medicamentos se fabricaron en un año, cuántos medicamentos se vendieron en un año, no tenemos forma de poder asegurar cuántos medicamentos o qué cantidad de esos medicamentos que se facturaron de verdad llegaron a ser administrados en una terapia médica al paciente. Bien, los estudios de utilización de medicamentos se clasifican en los estudios de oferta, en los estudios de consumo, como son los estudios cuantitativos y cualitativos. Y estos estudios cualitativos podemos, a su vez, dividirlos en los estudios de prescripción, estudios de dispensación, estudios de uso, administración y estudios orientados a problemas. Así se conocen los tipos de estudios de utilización de medicamentos. La clase de hoy está dirigida a que ustedes consideren que estos estudios de utilización de medicamentos están implicados en cada uno de los pasos de la cadena de la medicación. Porque en los circulitos que ustedes ven en esta diapositiva,
son los pasos o el proceso de la cadena de la medicación que inicia con la consulta médica, con la prescripción del médico de los medicamentos hacia su paciente, eh, la conciliación y validación que hace el farmacéutico de esa prescripción, los medicamentos que son entregados al paciente a través del proceso de la dispensación, el seguimiento farmacoterapéutico que realizamos, la intervención farmacéutica que comunicamos al médico tratante para garantizar la seguridad de la medicación. Y es entonces que esta diapositiva nos permite ver que en la consulta médica, a través de un estudio de utilización de medicamentos, podemos ver los patrones de uso de los medicamentos. Cuando estamos en la fase de prescripción, podemos ver la evolución de los perfiles terapéuticos. Si ahorita está de moda tal medicamento o si las enfermedades X enfermedad tiene una alta incidencia, pues los perfiles farmacoterapéuticos van a ir cambiando, etc. Cuando estamos en el proceso de conciliación y validación, a través de un estudio de utilización de medicamentos, podemos detectar si la detección de dosis subterapéuticas o dosis tóxicas. En la dispensación podemos hacer análisis de los factores de uso de los medicamentos, si influye el género, la edad, el diagnóstico. En el seguimiento farmacoterapéutico podemos hacer estudios de investigación de eficacia y seguridad de los tratamientos. Podemos hacer un análisis riesgo-beneficio. En la fase de intervención podemos implementar programas de educación en salud, educación sanitaria, que nos permita realizar estudios de utilización de medicamentos. Cuando estamos en la fase de seguridad de la medicación, debemos hacer selección de medicamentos y propuestas de políticas educativas, informativas y legislativas con respecto a los medicamentos. Entonces, en esta diapositiva nosotros podemos observar la importancia que tiene los estudios de utilización de medicamentos en la cadena de la medicación, lo que nosotros llamamos la cadena de la medicación. Para que ustedes puedan observar la importancia de estos estudios farmacoepidemiológicos, los invitamos a que puedan ver el video que les va a hablar un poco sobre farmacoeconomía y cómo es que la farmacoeconomía se puede aplicar a la farmacia hospitalaria. En esta entrevista que ustedes revisarán en el video, les van a explicar la importancia de los estudios farmacoeconómicos, cómo es que los medicamentos los medicamentos al utilizarlos en la población para mejorar el estado de salud de la población, para mantenerla sana. Una población sana es mayormente productiva. Cuando una sociedad comienza a tener problemas de enfermedades, pues empieza a colapsar la economía. Y ustedes lo están observando en la crisis que tenemos de salud en la actualidad a nivel mundial. Entonces, la salud impacta directamente a los procesos económicos de cualquier economía en los países. Entonces, este video les va a mostrar cuál es la importancia de realizar los estudios farmacoepidemiológicos para realizar estudios de utilización de medicamentos. Entonces, voy a correr unos segundos el video, pero ustedes ese video lo tienen en la parte de anexa a su aula virtual para que después puedan observarlo con mayor detenimiento. Y después de que ustedes puedan observar ese video, en este momento pues ya podemos concluir el tema del día de hoy, que correspondió a la unidad 5 sobre estudios farmacoepidemiológicos. Y les dejo una
una reflexión en donde el estudiante que sigue aprendiendo por su cuenta es un estudiante que seguramente va a tener muchos triunfos en el futuro. Entonces, muchachos, pues les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí y revisen ese video que va a completar el tema del día de hoy. De mi parte es todo. Muchas gracias.